Bueno, continuamos. El doctor Jaime Sosa continúa con nosotros. Estamos hablando de alergias y le digo, doctor, que esta consulta se llenó. Se llenó. Entonces vamos a empezar a dar respuesta a los televidentes. Listo, Luz Estela, que ya nos envió por interno las imágenes, que fue operada de apendicitis y ahora está con un brote en todo el cuerpo. ¿Qué puede ser? Claro que sí. Entonces, de acuerdo al paciente, tendremos algunas sospechas clínicas cuando estamos expuestos a varios medicamentos, que son medicamentos perioperatorios. Podemos desarrollar algunas alergias de tipo tardío. Las alergias clásicamente se han tratado de partir entre, algunos autores dicen 1 hora, otros 6 horas, para partir de temprana a tardía. Y entre las tardías ya analizamos el brote de la señora Luz y vemos que aparentemente no es algo grave. Sin embargo, siempre se sugiere tener una consulta porque el médico, luego de interrogar y de conocer la historia clínica, cuáles fueron los medicamentos a los que estuvo expuesta la paciente, puede determinar si fue una alergia secundaria a algún medicamento, si requiere no volver a recibir nunca uno de esos medicamentos o determinar la gravedad de la reacción. Alcira pregunta que tiene brote en el cuerpo después del baño. Bueno, al agua fría. ¿Le tiene alergia al agua? Al agua fría, y hay otros al ejercicio. También estaban preguntando esos. ¿Al ejercicio? Pues que Así hacen es. ejercicio y se les se brota la brotan cara. inmediatamente. Entonces hay una entidad que se llama la urticaria. La urticaria es la aparición de simplemente ronchas o hinchazón de los labios o de los párpados de los pacientes que puede ocurrir por ciertas situaciones. Hay unas situaciones que son alérgicas, hay otras situaciones que no son alérgicas y hay otras situaciones que son inducibles. ¿Por qué? Por frío, por calor, por presión, por vibración, por ejercicio, por muchas cosas. Entonces siempre es muy importante analizar el paciente. Hay unos casos en los que la urticaria no es alérgica, no hay que hacer, digamos, investigación a fondo ni descubrir el paciente a qué está haciendo alergia, sino que simplemente pasa y no más. Ajá. Y el Mejor calor. dicho, después de que se bañe tiene que aguantarla y ya. Pues si es ese caso. Pero además si viene con piquiña, pues lo digo porque a mi mamá le pasa, mi mamá se baña con agua fría y le comienza pero son en las piernas, y le coge se pica, se rasca, es impresionante. Claro, la urticaria rasca demasiado porque la urticaria se produce por la liberación de una sustancia en la piel que se llama histamina, y la histamina genera muchísimo rascado. Entonces siempre una urticaria rasca de por sí, es el primer síntoma que refieren los pacientes. Hay mucha gente que toma los antihistamínicos casi que como un remedio abierto o como si fuera una medicina libre. Sin embargo, tengo entendido de que tampoco debería tomarse de esa forma y que se debe acudir a consulta siempre antes de tomarlo. Claro, eso es súper importante porque los pacientes son un libro, cada paciente es un mundo diferente. Yo a veces les digo, la medicina no es la matemática, 1 más 1 siempre va a ser 2. Acá yo tengo 2 pacientes que son hermanos, que son gemelos, que los 2 tienen la misma enfermedad, pero tengo un paciente con un tratamiento completamente diferente al otro. Cada tratamiento se trata de buscar, de acuerdo al paciente, a cuáles son los efectos secundarios que yo quisiera evitar en ese paciente, de acuerdo a las enfermedades que tiene ese paciente. Entonces es muy importante no automedicarse y siempre tratar de consultar con un experto para que encuentre el mejor tratamiento para su enfermedad en usted. Además porque todo es alergia. Ay, tome loratadina. Ay, no, compre la más barata antes loratadina. Loratadina de que no da sueño. Esa es la que a uno le dicen siempre. ¿Cómo se determina que efectivamente una alergia es, pues, que es una alergia? Claro que ¿cierto? sí. Y no una reacción temporal de pronto, pues no esperada. Listo, muy buena pregunta esa. Entonces, de acuerdo a lo que les estaba comentando ahorita, recordemos entonces que la alergia siempre va a ser mediada por el sistema inmune. Entonces, ese es uno de los enfoques principales, y es hacer pruebas alergológicas para detectar si el paciente tiene el sistema inmune encendido hacia esa sustancia que yo estoy sospechando. Tenemos muchísimas pruebas disponibles. Tenemos unas pruebas que se hacen en sangre, otras pruebas que se hacen encima de la piel, otras pruebas que se hacen intradérmicas dentro de la piel, unas pruebas que se hacen sobre la piel. Tenemos también algunas pruebas que se llaman pruebas de provocación, que es simplemente cuando no tenemos otra herramienta, es administrarle de una forma controlada al paciente lo que le causó la alergia para ver si el paciente desarrolla o no desarrolla síntomas. Entonces, definitivamente, la base para partir de una reacción alérgica es la historia clínica, es tener un buen interrogatorio, es estar ante un médico experto que sepa qué es lo que tiene que preguntar, cómo lo tiene que preguntar, pero después, si quedan dudas o necesitamos confirmar, hay muchísimas más herramientas para poderlo hacer. Hay grados diferentes de la alergia y es cierto que hay alergias que incluso pueden llevar a la muerte. Es correcto, hay diferentes tipos de alergia, como les explicaba ahorita un poquito, hay, digamos, 4 mecanismos grandes por los cuales se dan las reacciones de hipersensibilidad, se llama. Uno de esos mecanismos
mecanismos es la tipo 1, que es las alergias inmediatas. Es lo que nos puede, por así decirlo, llevar a una reacción alérgica grave, que se denomina anafilaxia. Ocurre en ciertos pacientes, sobre todo por alergias alimentarias, sobre todo al maní, sobre todo en pacientes con alergia a algunos medicamentos, sobre todo a pacientes con alergia a picadura de algunos himenópteros que serían abeja, avispa y hormiga, que esa es más rara, pero puede suceder. Entonces sí, hay reacciones alérgicas que son reacciones alérgicas graves, se llaman las que son inmediatas anafilaxia, hay otras también que son tardías, que serían otras diferentes, pero sí pueden poner en riesgo la vida del paciente. Si yo tengo entonces una de esas graves, ¿debería mantener esa famosa como inyeccioncita para las alergias? Esa pregunta también es muy importante y depende si has tenido ya una reacción previa. Normalmente no simplemente tenemos el tratamiento para una anafilaxia, que sería la adrenalina, que es lo que estás diciendo, o el autoinyector de adrenalina, sino que en los pacientes que ya tenemos una historia conocida, ya sabemos que el paciente tuvo anteriormente una reacción anafiláctica o tiene riesgo de tener una reacción anafiláctica, siempre se va a una consulta de alergología con una prescripción de un autoinyector de adrenalina, que sería el tratamiento en este caso para la anafilaxia. En las alergias, cuando se hablan de alergias por alimentos, y preciso me da una alergia a un alimento que disfrutaba de por vida, ¿sería alérgica a ese alimento? O sea, no hay un tratamiento para que después, no sé, con el tiempo me puedo volver a comer mis fresas. Bueno, también muy buena pregunta, y es una pregunta difícil un poco de responder porque en realidad no hay como un tratamiento diferente a la evitación. Hay diferentes estudios, sobre todo el maní. En Estados Unidos se estuvo llevando a cabo un estudio para hacer algo que se llama inmunoterapia con maní, que es tener una modulación del sistema inmune, pero en realidad la base fundamental de la alergia alimentaria es evitar completamente ese alimento. De por vida. De por vida. En el caso, por ejemplo, de alergias alimentarias, usted mencionaba ahorita el huevo como uno de los principales agentes como que causaban alergia. En los niños estaba recordando que, por ejemplo, cuando se incorpora este alimento es a cierta edad y de determinada manera, además del huevo, ¿qué otros alimentos son los más comunes que ocasionan alergia? Y en todos esos casos, entonces, deberían ser administrados así, como de a poquito para ir probando a ver si eso no es alérgico a él o genera una resistencia. Claro, esa es una pregunta clave. Dado que alrededor de un 90% de las alergias alimentarias están dadas por 8 alimentos principales, que serían entonces la leche, el huevo, la soya, el maní, los frutos secos. El maní no es un fruto seco, a diferencia de lo que creemos, el maní es una leguminosa, es una legumbre. El trigo, los pescados y los crustáceos. Entonces, esos 8 alimentos producen más o menos el 90% de las alergias alimentarias. Digamos que cuando empezamos la alimentación complementaria de los pacientes, hay diferentes estudios que parecen demostrar que cuando tenemos una introducción temprana, antes del año de edad, de algunos de esos alimentos, podemos proteger al paciente ante el desarrollo de una alergia alimentaria. Entonces, anteriormente se creía que mientras más tarde daban los alimentos, nos decían las abuelas o las mamás, Fresas el al huevo año, después del huevo no sé año, la dónde. fresa no sé cuándo, el maní, ojo, nunca dar granos, solamente mantequilla. Siempre tienen que consultar antes de empezar cualquier alimento con su médico tratante, porque puede ser peligroso. Recordemos que la principal causa de muerte en lactantes es el atoramiento, entonces siempre mucha precaución con eso. Pero se ha demostrado que cuando hacemos una introducción temprana de estos alimentos, sobre todo antes del año de edad, protege hacia el riesgo de desarrollar alergia alimentaria. Ay, pero en muchos casos, perdón, pero casi todos estos alimentos tienen que ver, también estoy viendo yo, por cómo la industria los trata, cómo es la fabricación o la producción de estos alimentos. Por ejemplo, en el caso de los pescados también es el tema del mercurio, por decirte. Las fresas, en el que mar, les echan el un tema, montón de... Exacto, de los químicos. venenos que utilizan con lo que fumigan, Fungicidas. o estas semillas que son transgénicas, o sea, cómo modifica también la industria para hacer mayor producción. Eso tiene mucha influencia Mientras en más la incidencia natural, de las mejor. alergias. Sí, en realidad se ha visto que últimamente la incidencia de alergias ha aumentado en gran cantidad, pero no hay como tal una hipótesis clara o algo que algún estudio haya demostrado por qué es. Se cree que es por la contaminación, por los cambios en el estilo de vida, por la deforestación, porque eso hace que las proteínas de los árboles sean diferentes. Hay muchas teorías, pero no hay como tal una teoría que nos indique que esto puede ser. Pero está claro que mientras más puro sea un alimento, mientras menos procesado sea un alimento, va a ser mejor y va a ser más saludable para el paciente que lo esté consumiendo. La cuenta es El Alergólogo. La cuenta es @elalergólogo, todos están muy invitados. Es lo máximo la muchas cuenta encuestas, Olguita ya ha participado. Me encanta tu cuenta. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy chévere.